en vivo. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, dio a conocer el resultado de su votación en el pleno, donde determinó iniciar un procedimiento de verificación sobre el tema Pegasus. Cuántas cosas que decir de Pegasus. Verificará el INAI si la PGR incumplió con la Ley General de Protección de Datos Personales en el uso del software Pegasus. El Pleno del INAI determinó iniciar este procedimiento de verificación porque obviamente se presume el incumplimiento de principios y deberes previstos en la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. El primer paso para devolver, dice el INAI, la confianza, el que lo dice como parte del INAI es Joel Salas, que es el comisionado del INAI que presentó este proyecto, con quien hablaremos esta mañana y quien nos acompaña en este estudio de este programa de Noticias en Vivo. Ahora lo saludo bien. El primer paso para devolver la confianza y la seguridad a los posibles afectados, así como la credibilidad al gobierno federal mexicano, es eliminar cualquier duda o suspicacia respecto a este caso. Es lo que dijo Joel Salas, comisionado del INAI, y que se encuentra, como digo, aquí. Joel, buenos días y bienvenido. Gracias por estar aquí. Hola, querida Carmen. Gracias a ti. De entrada te digo, muchos mexicanos estamos muy contentos de tenerte nuevamente en el aire. Gracias, y para Joel. mí hoy es una gran oportunidad de decírtelo personalmente desde tu estudio. Te lo aprecio mucho y bueno, sí, estamos muy contentos de poder tener este espacio en www.aristeguinoticias.com en internet y las estaciones de Grupo Radio Centro en esta alianza radio-internet que nos permite mayor cobertura para poder hablar de estos temas como lo que resolvieron en el INAI. Lo leí en términos breves, pero me gustaría que nos contaras cómo es que llega el INAI a plantearse el tema Pegasus, cómo es que lo resuelve y qué alcance tiene lo que están anunciando. Joel. Bueno, tú conoces a la perfección el caso. ¿Qué te digo? Inicia con una investigación que hace Citizen Lab y afecta directamente a algunas organizaciones de la sociedad civil que estaban involucradas en la construcción de los compromisos del Plan de Acción de Gobierno Abierto. En ese momento todavía no ha entrado en vigor la Ley de Protección de Datos Personales y en julio Citizen Lab saca una actualización de su reporte en donde se dice que Pegasus sigue operando en México. La Ley de Protección de Datos Personales es muy robusta y ante eso, al ser una instancia de seguridad nacional, dice cuando el INAI quiera vigilar, requiere de aprobación del Pleno. El área técnica preparó el dictamen y finalmente lo aprobamos nosotros la semana pasada. ¿Qué se va a hacer ahora? Perdón, ¿a partir de que hay una nueva marco legal? ¿Antes no era posible? Exacto, porque nos da la facultad de hacer una verificación oficiosa. Es decir, no tiene que haber una denuncia por parte de un particular, sino con solo elementos que pueden delimitar que se está haciendo un mal uso de datos personales. Como reportajes o denuncias públicas. Exactamente. Y es a partir de ahí que nosotros ejercemos esta facultad porque decimos hay tracto sucesivo y vamos a hacer la investigación correspondiente. Y eso fue lo que aprobamos el viernes pasado. Ahora se le van a hacer todos los requerimientos de información a la PGR. ¿Solo a la PGR? Por el momento sí, porque es la única instancia de seguridad nacional que nos confirmó que tuvo contrato con NSO Group para poder hacer uso de Pegasus. ¿Y el ejército? De la información que tuvimos, porque hicimos una exploración previa, el ejército no contrató este servicio y ahora lo que ya nosotros vamos a hacer... Pero déjame, perdón que te detenga aquí. Del ejército, en este equipo de periodistas del que formo parte, tuvimos acceso a elementos, si bien no es el contrato directamente, como sí existe el contrato públicamente conocido de la PGR, en el caso del ejército se tiene facturas de pago para servicios respecto al tema Pegasus, es decir, para mantenimiento y para capacitación de uso del sistema Pegasus. No es el contrato, pero es un elemento de información público que habla de que el ejército tiene Pegasus, o tuvo Pegasus por lo menos. Bueno, en este caso y en función de que sigue activo, el análisis se centra en PGR. Teniendo los elementos y el resultado de la investigación, a lo mejor hay una posible vinculación y en ese momento nos iremos a otras instancias de seguridad nacional que en determinado momento pudieron haber hecho uso también de este software. Pero si me permites, Carmen, el tema de fondo es la importancia que tiene el INAI en una coyuntura como estas.
¿Por qué? Porque el INAI, además de garantizar el derecho de acceso a la información, que con el tema de los contratos es lo que permite saber quién en determinado momento destinó recursos públicos para utilizar un programa tan invasivo como lo es Pegasus, también protege otro derecho fundamental de reciente conquista para los mexicanos, como es el de la protección de datos personales. Y ahí el INAI lo que decidió es ejercer a plenitud sus facultades. En este caso, ¿cuáles son? ¿Qué tipo de actuación pueden tener? ¿Hasta dónde pueden llegar? Descríbeme lo que va a suceder. ¿Van a llegar? ¿Van a decir toc toc? Aquí llegamos. ¿Cómo va a ser? Llegamos, O sea, ¿se solicita una revisión de qué? De entrada se pone a partir del contrato que se tiene, se analiza, PGR sigue vigente. La PGR te confirmó que el contrato es válido, que es el tal y ya está. Eso es lo que nosotros tenemos que ya entrar a ver. Si el informe de Citizen Lab es cierto, entonces lo que tenía PGR en 2015 y 2016 sigue operando hasta ahora. A partir de eso se hace un análisis del tratamiento de datos que se están haciendo. Hay que recordar que finalmente la Suprema Corte de Justicia se pronunció a favor de la ratificación por parte de un juez para hacer intervenciones telefónicas. Recordarás lo que estuvo en juego con la ley Telecom. Y finalmente la Suprema Corte ratificó que para toda intervención telefónica se requiere de una autorización judicial. Entonces ahí se podrá observar si cuando hizo uso de este software la PGR tuvo o no la autorización judicial. La reforma de transparencia también es muy robusta. Hay una obligación que dice toda ente de seguridad pública que haga uso de intervenciones telefónicas tiene que dar el número estadístico. ¿Por qué es importante esta información? Porque va a poder confrontar si en el caso de PGR, cuando intervino y a quienes supuestamente intervino, lo hizo con la autorización judicial. Si no, pues evidentemente ahí hay un uso indebido de datos. Si lo hizo con la autorización judicial... Queremos saberlo. Vamos ¿Los afectados? Vamos a ver si fue proporcional en términos de licitud y sensibilidad de los datos que se están tratando, porque, como conocemos, el software Pegasus es sumamente invasivo. Tremendo. No hay privacidad. Ahorita, si nosotros lo tuviésemos, estarían escuchando la conversación previa que tuvimos tú y yo antes de iniciar la entrevista. Y todo lo demás. Y todo lo demás. Entonces, eso es lo que tiene que analizar el INAI. Y a eso nos vamos a abocar en los próximos días. ¿Hasta dónde puede el INAI ver, acceder directamente? Es decir, ¿qué le van a pedir a la PGR? ¿Van a ir físicamente al lugar donde la PGR opera Pegasus? ¿Van a ir a hacer qué en específico? ¿Van a poder ingresar al sistema de datos? ¿Hasta dónde la ley los faculta con esta nueva ley? ¿Hasta dónde la ley los faculta para revisar directamente como INAI este asunto de Pegasus? Completamente como lo estás planteando. El hecho de que se haga tratamiento de datos, lo veíamos en el caso de las encuestas que ahorita planteabas de los resultados de la consulta. Bueno, en la consulta también hay tratamiento de datos. Nosotros tenemos que asegurarnos si existen los avisos de privacidad necesarios en el caso de la consulta. En el caso de Pegasus tenemos que ver si la base de datos que utiliza este sistema tiene todos los mecanismos de seguridad. ¿Qué tipos de datos se están tratando y se están procesando? Porque ese tipo de software tiene una finalidad. En principio lo utilizan para tratar de encontrar los vínculos del narcotráfico. Terrorismo, crimen organizado. Única y exclusivamente. Y con orden judicial. Entonces, si hay tratamiento de datos de otras personas, pues evidentemente no se justifica la intervención. Y aún así, en el caso de terroristas o de narcotraficantes, los datos que se procesen a través de ese software tienen que estar claramente definidos con una finalidad específica que es la seguridad nacional. Entonces, la ley sí nos da la competencia para hacer un análisis total de lo que se está procesando con Pegasus y es a lo que se va a abocar el INAI en los próximos días. Ahora, en los próximos días se acabó el sexenio, has de saber. En los próximos días se acabó el sexenio. Va a tomar esta actuación del INAI exactamente en la semana última del sexenio de Enrique Peña Nieto, que es el sexenio, bueno, desde mi punto de vista, responsable de la indebida utilización de Pegasus, algo que yo tengo la convicción plena de que así fue y que ustedes van a utilizar lo que la ley les permite con herramientas para demostrar
demostrar si sí o si no ocurrió tal espionaje como lo hemos planteado los denunciantes ante la PGR. ¿En qué momento van a empezar? ¿Hoy, mañana, la semana que entra, antes o después del sexenio de Peña Nieto? ¿Con o sin las actuales autoridades? Como bien lo dices, es una actuación de la administración anterior que generó Sigue incluso, siendo la actual. Bueno, hasta el sábado. Hasta el sábado, exacto. Nosotros vamos a actuar ya. Esto generó la salida de ¿Actuar ya es hoy? Sí, en principio vamos a actuar en los próximos días. La resolución tiene que ser notificada. Ahorita no sé si ya se notificó el día de hoy. A partir de que se notifique, nosotros iniciamos el diálogo. PGR, pues a lo mejor podrá dilatar el darnos la reunión para nosotros ingresar y efectivamente, como bien lo señalas, será probablemente con la nueva administración. Inmediatamente te confirmo esa información. ¿Y cuál es el tema de fondo? Las organizaciones de la sociedad civil que forman parte de la Alianza para el Gobierno Abierto se salieron por esta situación. La pregunta es, ¿qué va a hacer el nuevo gobierno ante la coyuntura? Porque al final es México como país quien queda mal por estos actos. Lo que nosotros estamos esperando es que haya una buena colaboración entre el nuevo gobierno para poder llevar a fondo las investigaciones. Recordarás que cuando se hizo público que el GEI fue intervenido también con los Pegasus, expertos internacionales que analizaron el caso Ayotzinapa, un grupo de parlamentarios europeos mandaron una carta al todavía presidente Peña Nieto pidiendo que se hiciera una investigación autónoma y con vigilancia externa. Creo que el nuevo gobierno ahí tiene una oportunidad de poder colaborar con el INAI para ir a fondo en el esclarecimiento de los hechos. Recordarte nada más que con PGR la relación con el INAI en las últimas semanas ha sido, por decirlo menos, poco tersa. Traemos el caso de Odebrecht. Muy importante, Joel. Déjame, si te parece, cerrar el tema Pegasus y pasemos al tema Odebrecht, que es muy importante. Pero respecto al tema Pegasus, entonces estamos frente a una resolución del Pleno. ¿Lo hicieron por unanimidad? Fue una resolución por unanimidad. Resolución unánime. Como te decía, la ley prevé que cuando se tiene que hacer una verificación de oficio a una instancia de seguridad nacional, se requiere mayoría del Pleno para poder iniciar la investigación y en este caso el viernes por unanimidad el Pleno autoriza a que se inicie este proceso de investigación oficiosa. ¿Quiénes del INAI van a hacer esto? ¿Le toca a los comisionados? ¿Le toca al área técnica? ¿Quién lo va a hacer físicamente? Le toca al área técnica, que es la Secretaría de Protección de Datos Personales, y dentro de esa secretaría hay una dirección general que se encarga de la relación con el sector público, porque recordarás que el INAI tutela la protección de los datos personales tanto con las empresas como con el sector público. Bueno, estaremos muy al pendiente, Joel Salas Suárez, de este tema del software Pegasus y del nuevo momento que se vive a partir precisamente de esta resolución del Pleno y de una nueva circunstancia legal y de una transición de gobierno en los próximos días. Así que seguiremos muy de cerca el asunto, si me lo permites. Desde luego, antes que otra cosa suceda, debo comentar lo que me mencionaste muy al vuelo, pero que lo caché muy rápido, que es lo que publica Animal Político hoy. Arturo Ángel, colega periodista, y Animal Político dan a conocer algo muy relevante sobre el tema Odebrecht. Me permito retomar el titular de Animal Político. PGR no abrirá caso Odebrecht pese a orden del INAI. Como tú dijiste, no es precisamente tersa la relación últimamente de la PGR con el INAI. Lo clasifica 5 años y estos son sus motivos, dice Animal Político. La dependencia argumenta cosas como que se puede dañar el buen nombre de los involucrados o que el caso puede quedar impune para no transparentar ningún dato. Así que se puede dañar el buen nombre de los involucrados o puede quedar impune, dice la PGR, en esto que es la respuesta en un documento de 20 páginas proporcionado a Animal Político como respuesta a una solicitud para tener acceso a la versión pública del expediente. La PGR expuso 7 motivos por los cuales considera imposible transparentar cualquier dato del expediente. Y estas razones van desde la interposición de un amparo en contra de la resolución del INAI, pasando por el riesgo de dañar el buen nombre de los involucrados, entre otras cosas, hasta el hecho de que, según la PGR, no se puede calificar a este caso todavía como uno de corrupción y por ende no puede ordenarse su transparencia. Documento de 20 páginas de la PGR en respuesta a los colegas de Animal Político, donde dice:
5 años de clasificación. ¿Qué dices, Joel Salas? Bueno, ha sido un caso sumamente polémico en el sentido de la actuación de PGR. PGR no puede ella sola determinar si la información se reserva o se abre. Es el INAI la última instancia y el INAI le ordenó que se entregara esa información. Lo que procede ahora es ya finalmente, ya notificamos las medidas de apremio. Ahora el Pleno tendrá que aprobar su ejecución. ¿Qué son medidas de apremio? Sanciones económicas por ejemplo, al funcionario, que puede irse hasta 1.500 unidades de medida, que ya no son salarios mínimos. O sea, ¿qué? Pues se puede ir hasta 150, 200,000 pesos. Espérate, desde 3,000 a 4,000, pero ya va contra el funcionario, que en este caso es una fiscal. Si la fiscal no cumple, se sigue negando, vamos con el jefe superior inmediato, que es un subprocurador. Pero aquí el tema de fondo nuevamente es cómo una autoridad está tratando de vulnerar la actuación de un ente autónomo como el INAI. Y nosotros pues, ejerceremos a plenitud las facultades que tenemos con la finalidad de que se cumpla nuestra instrucción. La sanción económica le hace cosquillas. Lo importante es la declaración pública del INAI que diga qué significa que la PGR se resista a abrir por orden del INAI la información de Odebrecht. Así es. También nosotros, pero ya no depende de nosotros, iniciamos un procedimiento administrativo para que sea el órgano interno de control de la propia PGR quien se encargue de imponer las medidas o las sanciones administrativas que le corresponda. Frente a la decisión del INAI de ordenarle a la PGR de que abra la información y frente a la decisión de la PGR anunciada en estos 20 páginas de Animal Político de no hacerlo, ¿qué es lo que puede hacer la gestión que la semana que entra estará enfrente de la PGR, Fiscalía o lo que vaya haciendo? Claro, al igual que el caso anterior, sí, cumplir. O sea, ¿puede la PGR de hoy decir, lo mando a reserva 5 años y en una semana el que sigue decir no? Exactamente. ¿Sin problema? Exactamente, porque el acto de autoridad del INAI está dado. Entonces corresponderá al gobierno de Andrés Manuel López Obrador o a la Fiscalía o a la Procuraduría o lo que esté en ese momento de nuestra historia decidir si mantiene la necedad de cerrarlo o cumple lo que el INAI le ordena. Efectivamente. Y nosotros seguiremos procediendo hasta donde tope. Porque ahorita la sanción le cae a los actuales. En determinado momento, si se ratifica la instrucción que nosotros damos ante el incumplimiento de los actuales, ¿qué pasa si se va la fiscal y si se va el subprocurador? Altamente probable. Y se tiene incumplida la resolución. Sí. Nuevamente, nosotros tenemos que actuar a quien esté para que se cumpla con un acto de autoridad que ya dio el INAI. No veo por qué el gobierno que viene tendría que mantener la reserva de 5 años del caso Odebrecht, sinceramente. Pero tienen que acreditar que no será así, porque el de hoy, el gobierno de este momento está diciendo, lo cerramos a 5 años. Fíjate los argumentos que da la PGR y eso lo dejamos. Ojalá que en otro momento podamos entrar a profundidad al tema y que es muy simple. El rol que tiene la información pública en el control de la corrupción. Cuando un gobierno de verdad quiere ir a fondo del asunto, pues ni siquiera se tiene que esperar a que el INAI le instruya, sino que publicita de manera proactiva información que es susceptible de conocer la actuación que en determinado momento tuvo cierta autoridad. A mí me parece obvio, pero ¿por qué? Déjame preguntarte, ¿pero por qué el INAI decide que es importante abrir la información de un asunto que está en proceso judicial, se supone, en la medida en que podamos ver las cosas formalmente? La PGR ahí dice que todavía no se han entrado en categorización los actos anticorrupción porque no se ha nombrado el fiscal. Bueno, esa fue una postura. Y que no se puede determinar que es un hecho que es un acto de corrupción todavía ni siquiera. Pero porque todavía no entra a plenitud el Sistema Nacional Anticorrupción. Justo esa fue la posición minoritaria que en su momento yo esgrimí cuando nos llegaron los primeros asuntos de Odebrecht. Y el Pleno, luego critican mucho al INAI que porque es inerte, que demostró que no es inerte y que ve de qué manera puede abrir información. Y entonces 6 colegas, 5 en realidad, se fueron por la apertura de esta información por interés público. La ley mexicana es la mejor ley que hay a nivel global en materia de acceso a la información. Es una cuestión de interpretación. No fue por la vía de acto de corrupción, sino porque es información sumamente de interés público. A ver, Odebrecht, expresidentes en Perú, en Brasil. En el caso mexicano no ha habido ningún sancionado y hubo imputaciones de un alto directivo. En la función pública muy menormente.
En términos judiciales y en términos de responsabilidad a lo que estos delitos en el marco internacional están tipificados. Evidentemente es un tema muy sensible y el INAI, por esta salvedad de interés público, decidió que era una información que se tenía que abrir, como en su momento lo hicimos para abrir la averiguación previa del caso de los estudiantes de Ayotzinapa. Regresando a Pegasus, ¿han hecho algún procedimiento similar en otro caso que nos permita imaginar qué tipo de cosas pueden venir? ¿O con Pegasus están estrenando la ley? Con Pegasus estamos estrenando esta facultad de hacer una verificación oficiosa a una instancia de seguridad nacional, y creo que el mensaje es muy claro, como tú bien lo dices, por lo que se pueda venir. No así en el caso de empresas privadas que vulneraron datos personales, sobre todo en el sector financiero, y que hemos emitido sanciones por arriba de los 30 millones de pesos. Pero qué bueno que lo planteas así, Carmen. El tema de fondo hoy es cómo ha habido un avance democrático en términos de la garantía de dos derechos fundamentales: el derecho de acceso a la información, que lo vemos en el caso de Odebrecht, y el derecho a la protección de datos personales, que lo vemos en el caso Pegasus. Eso sin duda es un avance democrático que ha habido en el país y que creo que es fundamental que prevalezca. Pues Joel Salas, estaremos siguiendo de cerca ambos temas, desde luego el tema Pegasus en estos días y horas, me atrevo a decir días y horas, en donde intervenga directamente el INAI para hacer esta verificación pues de la propia estructura de la base de datos y de los elementos que se van a revisar. Se tiene que contar con personal técnicamente capacitado para que eso ocurra. ¿Qué elementos tiene el INAI para ir a ver dentro de la PGR cómo opera Pegasus, cómo protege los datos y los protege? ¿Hasta dónde puede llegar la revisión del INAI de las tripas, digámoslo así, cibernéticas de la PGR? Justo lo que se nos presentó el viernes es una investigación preliminar que le presenta al Pleno en función de los indicios si da o no para seguir explorando. Eso el personal técnico del INAI ya lo hizo. Ahora vamos a proceder hasta el fondo. ¿Y los hubo? Allá a hacer. Por eso el Pleno... Es decir, ¿hubo indicios? Por eso el Pleno aprobó de que se continúe con la investigación, y lo que se va a hacer en las próximas horas, como bien lo apuntas, es ya ir a las instalaciones de PGR para proceder al análisis de los sistemas que en determinado momento se considera que pueden estar haciendo la vulneración de los datos personales. ¿Alcanza la resolución del INAI, del Pleno del INAI, para solicitarle colaboración a Citizen Lab de la Universidad de Canadá? La información de Citizen Lab fue parte de los insumos que utilizamos para hacer el análisis previo. Ya lo tiene. Sin duda, sin duda. Y bueno, vendrá, insisto, una fase de confrontación sobre el análisis de la implementación o no de Pegasus, pero como lo decías tú muy bien en el comunicado, el primer paso para intentar restaurar la confianza es saber qué pasó. En cualquier estado democrático no podría prevalecer una duda de ese tamaño de si fue el gobierno, en este caso el gobierno federal, si fue una empresa o qué. Eso finalmente lastima por completo el tejido de nuestra democracia, y como te lo dije, fue motivo, además, para que muchos otros hicieran uso de su derecho, que las organizaciones de la sociedad civil salieran de la Alianza para el Gobierno Abierto, y eso ha generado una pésima reputación en la imagen del país a nivel internacional. El INAI está haciendo simple y sencillamente su trabajo en estos momentos. Pues Joel Salas Suárez, estaremos en comunicación, si me lo permites, en estas días y horas, como digo, para el tema Pegasus, y ni se diga también los próximos días, porque todo es un asunto de días y horas para el tema Odebrecht. Veremos qué determina quien llegue a tomar el control de la Procuración o Fiscalía de la República con el tema Odebrecht, y bueno, todo está por verse en un muy corto tiempo, así seguiremos hablando, si me lo permites. Siempre a tus órdenes, y nuevamente, Carmen, un gusto saber que estás nuevamente en la radio. Muchas gracias. Una voz muy necesaria para este país. Muchas gracias, Joel. Estamos en comunicación. Gracias por tu visita al estudio y seguiremos en contacto. Muy buenos días. Gracias a ti. Hacemos una pequeña...